Bienvenidos a una nueva emisión de Ella Soy, el programa de las mujeres que son noticia. Hace pocos días, un caso de violencia contra una pareja de mujeres lesbianas estremeció al mundo. Melania Guimonar y su novia Cris fueron golpeadas y agredidas verbalmente luego de que varios hombres les pidieran que se besaran y ellas se negaran. El caso ha planteado una reflexión acerca de la homofobia y la violencia contra las mujeres lesbianas en el mundo. Antes de saludar a nuestras invitadas, veamos el informe. Melania y su novia Cris se recuperan del ataque que sufrieron en la madrugada del pasado 30 de mayo. Ambas viajaban en un autobús cuando un grupo de hombres se dio cuenta de que eran pareja y haciendo gestos sexuales les pidió que se besaran, a lo que las mujeres se negaron. Ellos ya estaban en el bus, se levantaron de sus sillas y fueron hasta donde estábamos. Empezaron a acosarnos agresivamente. Uno de ellos estaba lejos y nos lanzaba monedas. En principio no le hicimos caso. Melania estaba tratando de desescalar la situación y estaba siendo amigable, pero manteniéndolos a raya. Pero la pelea empezó y no sé cómo pasamos del segundo al primer piso del bus. En esos momentos tomaron mi teléfono y su bolso y huyeron. Las jóvenes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención por las lesiones que sufrieron y, de acuerdo con una de ellas, uno de los agresores hablaba español, mientras que los otros tenían acento británico. Al menos en mi país estos asuntos se tratan con mucha seriedad. Tenemos leyes fuertes que nos protegen. Así que una vez más creo que la violencia no es porque seamos mujeres en una relación, sino también porque somos mujeres. Tanto la primera ministra Theresa May como el líder laborista Jeremy Corbyn condenaron el ataque, de igual forma que el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Este fue un ataque repugnante y misógino. Los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+ no serán tolerados en Londres. Por su parte, la policía de la capital británica informó que 5 hombres de entre 15 y 18 años han sido detenidos por su supuesta relación con el ataque y se encuentran en custodia bajo sospecha de hurto y lesiones graves. Pues para hablar de ese tema contamos con dos invitadas. Una de ellas es Elizabeth Castillo, abogada, activista por los derechos de la población LGBT, escritora y también comediante. También nos acompaña vía telefónica Melania Guimonar, víctima del ataque homofóbico en Londres junto a su pareja y quien con su denuncia logró poner en la agenda mundial la violencia contra las mujeres lesbianas. Melania, quiero empezar contigo. Gracias por estar acá en Ellas Hoy en France 24. Y cuéntanos, fue muy valiente tu denuncia en un momento en que habías sido víctima de un caso tan fuerte de violencia homofóbica, y tú subes esta foto a tu Facebook y empiezan las reacciones. ¿Qué sientes después de haber hecho esta denuncia? ¿Cómo han sido las reacciones? ¿Piensas que es suficiente? ¿Todavía falta más conciencia? Bueno, buenas tardes. En realidad, yo decido publicar la foto porque cuando sucede, mis amigos les conté a ellos primero y a mi familia y me llamaron prácticamente llorando, una cantidad de ellos indignadísimos, porque supieron al instante que yo no soy una persona violenta, o sea que evidentemente había sido atacada. Entonces, yo decido publicar la foto porque esto me posibilita una oportunidad de entrar en un diálogo más profundo con un montón de gente, donde me doy cuenta que la violencia es algo usual. No solo en mi caso personal, que yo he tenido un montón de episodios donde me he sido violentada como mujer y como mujer homosexual, sino que también me doy cuenta de que no es algo que me ha pasado solo a mí, que le ha pasado a un montón de amigos y que muchos, incluso por vergüenza o por culpa o por montones de otros motivos, no deciden hablarlo. Porque primero, para poder intentar un tipo de solución, es necesario aceptar que estas cosas pasan y pasan muchísimo más seguido de lo que se pensaría. Sí, Melania, tienes razón. Este tipo de casos ocurren todo el tiempo. Lo que no ocurre tanto es que las mujeres tengan, digamos, el valor de publicar o de denunciar como tú lo hiciste y que esto tenga la resonancia que ha tenido a nivel de la sociedad mundial. También estamos con Elizabeth Castillo, quien es abogada, activista por los derechos de la población LGBT. Elizabeth, Melania plantea un tema muy interesante y no es solamente por ser una mujer lesbiana, es por ser una mujer. Aquí tenemos un tema todavía de esa violencia machista que circunda los diferentes, la diversidad de las mujeres. ¿Tú qué opinas? Sí, sin duda creo que, por supuesto que tuvo que ver el hecho de que fueran lesbianas y pareja, pero de entrada lo que hay en la base es una misoginia perfectamente puesta en lo público, en lo cultural, en espacios públicos como el transporte público, que pasa en Bogotá, pasa en Ciudad de México, pasa en Buenos Aires o pasa en Londres, que uno quisiera creer que en unas
que en las ciudades o en los países europeos la cosa está mucho más sencilla, pero esto nos demuestra que la violencia, la discriminación y la misoginia, la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema frecuente, estructural y por desgracia contundente y muy doloroso en la vida de las personas, porque tiene razón Melania, mucha gente no denuncia, hombres y mujeres, pero muchas mujeres no denuncian porque prefieren dejar así, porque les parece que es menos doloroso. Por temor también a reacciones incluso de la familia. Por temor a reacciones de la familia, pero a veces es porque es menos doloroso, es menos difícil de asimilarlo si no lo haces público. Y me parece, de verdad, felicito y agradezco que Melania y Cris hayan puesto el tema en lo público, porque eso hace que el foco se dirija a esta realidad, que la atención se dirija al hecho de que las mujeres sufrimos unas altas cuotas de violencia en espacios públicos y que el transporte público es un punto neurálgico de esos lugares en los cuales se sufre violencia. Claro, y esta violencia que está también muy naturalizada en muchos aspectos, pasa por diferentes espectros. En este caso lo que tenemos es ya un tema de violencia física con agresión, con robo, donde vemos mujeres que han sido agredidas físicamente, que están sangrando, pero que también hay otros tipos de violencia, Melania, y quiero preguntarte nuevamente, aquí también encontramos un tema de estereotipia recurrente, es decir, les piden que se besen, les piden, por pensar que eso es una pareja de mujeres lesbianas, están esperando que eso incluso vaya dirigido a los hombres que las están viendo. En cuanto a la estereotipia y en cuanto a la discriminación, ¿cómo sentiste que aportó tu denuncia para transformar esto? A mí me parece que la denuncia, justo en este caso, capaz que es un caso icónico por la gravedad que tiene, pero el tema que para mí es importante que se hable es este fetiche que hay sobre la mujer y cómo la mujer está en algún punto, pareciera que depende de la mirada masculina, que no es así. La mujer se ha vuelto muchas veces como un objeto sexual, entonces en vez de poder tener cierta independencia en un vínculo que yo estoy saliendo con una chica, pareciera que estamos siendo una especie de entretenimiento para el hombre que nos mira. Y en este caso tiene resonancia, pero hay montones de otros casos en donde uno capaz está en una cita en un bar y vienen hombres a charlar y cuando una dice no, la respuesta es, bueno, a ver, bésense, porque si no, no les creo que están juntas, o simplemente para que se diviertan. Entonces es como algo bastante recurrente, o la erotización que sienten los hombres, que lo he visto de manera personal y lo he visto en un montón de casos, cuando ven a dos mujeres estar juntas. Y bueno, Elizabeth, desde tu punto de vista, también cuéntanos cuál crees tú que es la perspectiva de estos temas en América Latina. Vemos que esto es en Londres, también recordemos que Melania es una mujer latina, pero en el caso de América Latina, ¿cómo está todavía estereotipada la imagen de las mujeres lesbianas ante los ojos de los hombres? Que como decía Melania, parece que fuera para ellos mismos que se tiene un amor entre una pareja normal. Sí, creo que ha hecho muchísimo daño la imagen del porno y de las lesbianas en el porno, que son unos objetos, perdón que lo diga de esta manera, pero digamos los cuerpos que se ven en la pornografía son unos cuerpos puestos para el placer de los señores. Y eso, cuando ese es el mensaje recurrente, es muy fácil que los hombres entiendan que cualquier mujer en la calle está a su entera disposición, pero eso es parte del machismo estructural, eso es parte de una cultura que supone que el cuerpo de las mujeres le tiene que pertenecer a alguien, a quien ni idea, pero a alguien. Y en Latinoamérica se siente muchísimo más fuerte. Yo creo que sí es una realidad latente. Hace una semana en Bogotá hubo toda una denuncia y además detuvieron a un tipo que andaba acosando sexualmente, armado, acosando sexualmente en el transporte público a mujeres. Ese es el tipo de violencia al que se enfrentan las mujeres tradicionalmente. Digamos, esto no es, por desgracia, no es una excepción. Creo que lo de Melania y Cris, quiero creer que en Londres es una excepción y que por eso mismo ha generado todo lo que ha generado, pero en Bogotá no es una excepción, por desgracia. Sí, en América Latina, pero yo quiero preguntarle justamente a Melania. Tú tienes estas perspectivas, Melania, en este caso, y es tú como mujer latina, tú también una mujer latina viviendo en Londres, y tu pareja, tu novia, que ella es estadounidense. Esta perspectiva, entonces, que te da de estos tres mundos, de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, acerca de cómo se vive el hecho de ser una mujer lesbiana, ¿tú cómo la percibes? ¿Cuáles son esos contrastes o si el tema es prácticamente igual en cuanto a la discriminación en estos tres continentes? Lo que a mí me gustaría resaltar es que en Uruguay yo me siento muchísimo más protegida por ser una mujer homosexual que por ser mujer.
Uruguay, en cuanto a la comunidad LGBT, es uno de los países mejores para vivir y eso está rankeado, hay estadísticas que lo comprueban. Pero por otro lado, la violencia de género en Uruguay es un tema catastrófico. Hace 2 años, en la marcha del 8 de marzo, el 10% de Uruguay, o sea, más de 300.000 personas, estaban el 18 de julio marchando. Y ese mismo día también murió una mujer. Un país que cuenta con unas estadísticas de un femicidio cada 9 días, promedialmente. Es un tema gravísimo. Entonces, y este evento a mí a veces me hace pensar qué pesó más, si la homofobia o la violencia de género. Sí, y yo quiero terminar esta entrevista, porque el tiempo es corto aquí en Ella Soy, con Elizabeth Castillo y su libro No Somos Etcétera. Cuéntanos un poco cómo tú decidiste poner tus experiencias en este libro. Bueno, No Somos Etcétera es un libro que recoge 20 años de historia del movimiento LGBT en Colombia, pero la verdad es que se aplica con todos los países de la región, o casi todos. Estuve hace poco en Tegucigalpa en un lanzamiento del libro, estuvimos en la Universidad Central haciendo un conversatorio y demás, y me di cuenta de que es la misma historia, solo cambian los personajes. Hay unos personajes con una homofobia radical que están en unos cargos públicos, hay otros personajes que vienen con un discurso religioso diciendo unas cosas muy hostiles hacia la población LGBT, y hay una gente luchando por conseguir que los derechos sean iguales. Pues agradezco muchísimo a Elizabeth Castillo por estar aquí en Ella Soy y también a Melania Guimonar, víctima de este ataque homofóbico en el metro de Londres, y también a ustedes por estar aquí en France 24. Recuerden que ustedes pueden continuar con más en nuestra página web france24.com. Nos vemos más adelante.